Bueno, Ricardo, hace mucho tiempo que no conversamos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sé que no quiere retrotraerse a los 15 años de aquel recuerdo bastante muy complicado de los argentinos, pero le pido un par de frases, porque hoy es la efeméride y me da la sensación que porque 15 años en el tiempo nos permiten preguntarnos algunas cosas, cuánto hemos aprendido o fundamentalmente la clase política de las condiciones externas e internas que nos llevaron a eso. Vamos a hacer una reflexión fecunda sobre eso. La Argentina a fines de los 90 recibe un terrible shock externo. ¿Cómo lo recibe Brasil y cómo lo recibe Uruguay? Las tres economías sufrieron enormemente. ¿En qué consistió ese shock? Es muy importante por los problemas de hoy. Una brutal caída del precio de las commodities con la crisis asiática en el 97. Esa caída brutal del precio de los commodities lleva al default de Rusia en el año 98. Ese default de Rusia encarece tremendamente los costos de los países emergentes. Entonces usted tenía una caída del nivel de precio y una suba de los costos. Es decir, el valor agregado nacional se contraía. Producto de esos dos episodios, eso derrumba a Brasil, que devalúa. Un país 5 veces más grande que Argentina. En la frontera, la devaluación brasileña pone el nivel de precio a la mitad. O sea, la economía argentina estaba bajo un shock descomunal. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en un shock descomunal? Vamos a la teoría porque eso ayuda mucho para pensar lo de ayer y lo de hoy. Cuando usted está bajo un shock descomunal, tiene que primero descubrir dos cosas. ¿Es permanente o es transitorio? El diagnóstico que yo tenía en esa época era que era un shock descomunal, pero transitorio. Entonces, cuando es transitorio, lo que usted tiene que hacer es aguantar ese shock y esperar que se alivien las restricciones. ¿Por qué? Porque los precios de las commodities habían caído a nivel del precio de la soja extraordinariamente bajo. Eso iba a recuperar y eso iba a aliviar, como iba a pasar lo mismo con las tasas de interés. Todo, y Brasil se iba a recuperar. Esas tres cosas pasaron, y pasaron pronto. La dirigencia argentina en ese momento, y no digo el gobierno solamente, la dirigencia cultural, la opinión pública, no soportaba la realidad de tanta adversidad y decidió, por acción o por omisión, reventar el marco institucional con un costo inmenso para esta sociedad. Piense usted que los países europeos, sometidos a una crisis de menor envergadura que la que tuvimos nosotros, ninguno de ellos salió del euro. El euro era como la convertibilidad. ¿Por qué? Porque eso destruye toda la estructura institucional. No salió Irlanda, no salió Portugal, no salió España, no salió Italia, no salió Grecia. A pesar de haber votado en un referéndum que volvieron de la votación y dijeron vamos a hacer todo lo que nos piden. ¿Por qué? Porque la experiencia catastrófica de Argentina, eso es lo que hay que entender, a todo el mundo le iluminó. Si usted quiere destruir institucionalmente una sociedad, haga lo que hicimos en el 2002. Eso fue, en mi opinión, un inmenso error. Pero error que no es solo de quienes ejercían el gobierno antes, sino es una opinión cultural que había de que no podíamos hacer el esfuerzo, cuando lo más barato que había era hacer el esfuerzo. Quédese allí, quédese. Si usted piensa lo que yo le propuse al país, era una cosa muy pequeña. ¿Para qué? Para poder hacer soportable probablemente un esfuerzo que no era enorme si recibíamos colaboración internacional. Es cierto que el país recibió menos colaboración. Acuérdese de los comentarios del secretario de la Tesorería americana que decía no le vamos a pedir a los plomeros y a los carpinteros. No le habíamos pedido nunca nada a nadie. Si no hubieran dado, a Grecia le dieron 30, 40 veces lo que nos dieron a nosotros. A Uruguay le dieron 2 veces y media lo que nos dieron a nosotros, corregido por tamaño. Con lo de Uruguay nos hubiera sobrado la plata. Lo que pasa es que el mundo y nuestra dirigencia no comprendieron la naturaleza del problema. Y lo que es peor, los argentinos todavía no entienden, en su enorme generalidad, lo que pasó en esa época. Déjeme que ahí, porque usted mencionó la palabra esfuerzo, la dificultad de comprender la necesidad de un pequeño esfuerzo. Me quedo con esa frase, trasladada 15 años. Ahora vamos acá, vamos, porque esto es muy importante. La pregunta es, ¿hemos entendido la necesidad eso es un fenómeno de hacer pequeños esfuerzos? Mire, yo tengo una cierta frustración profesional. ¿Por qué? Y académica. Desde hace 45 años yo doy clase.
toda mi vida me pasaba enseñando eso de José en el Antiguo Testamento, la vaca gorda, la vaca flaca. O sea que usted en la prosperidad tiene que ahorrar para atenuar la adversidad. Latinoamérica tuvo 10 años increíbles de un super boom de las commodities, precios excepcionales para el petróleo, para el cobre, para la soja. ¿Qué hizo Latinoamérica? No Argentina solamente, no todos los países de Latinoamérica. Exacerbó el gasto público sobre precios que eran excepcionales, como si usted se sacara la grande en un mes y creyera que se la va a sacar todos los meses. Entonces, Latinoamérica está con un problema inmenso, producto de una gran irracionalidad. En ciertos países los ha pulverizado como Venezuela. Venezuela tiene una degradación que es inenarrable. Pero Brasil, que fue mejor administrado que Venezuela, y Argentina, que fue peor administrado que Brasil, pero mejor que Venezuela, están sufriendo enormemente. Lo mismo que va a sufrir Bolivia, va a sufrir Ecuador, porque fueron países que no atenuaron el ciclo como lo hizo Chile, como lo hizo Perú, como lo hizo México. Ahora, a mediados del año 14, Latinoamérica sufre un shock muy fuerte, que es una caída muy seria de los precios de las commodities. Para ver el caso del shock argentino, que yo no me explico cómo el gobierno no lo ilumina. Nosotros exportábamos en el 2011 85.000 millones, vamos a exportar 55 o 56, es decir, usted perdió 30.000, con bajas pérdidas de volumen. Lo que tuvo fue una caída dramática. Eso ocurre desde mediados del 2014, no solo para nosotros, nada más que en Venezuela los pulverizó, en Brasil los puso en una crisis que las autoridades les costó enormemente enfrentar. ¿Por qué? Porque es muy difícil enfrentarlo fuera de la alternancia. Si usted le puede echar la culpa al anterior, es fácil, Pablo, enfrentar esto. Cuando usted no tiene alternancia, que es el problema, Dilma no le podía echar la culpa a Dilma. Digo, el problema era que era la anterior Dilma. Ella lo nombra a un ministro extraordinario como Levy, pero no le puede dar el respaldo. O sea, Levy un año batalla. Bueno, después había otras dificultades en el sistema, con los escándalos de Petrobras, con muchos problemas muy complejos del sistema político brasileño. Pero la crisis económica es el corazón del problema. Ahora, ¿cuál es el tema? Apliquemos esto que es Latinoamérica. Subrayo el caso de Bolivia, Argentina. Porque Bolivia tiene una crisis en gestación muy delicada. Ellos exportan gas, lo exportaban a 11, ahora no los venden a 3. Esa diferencia, usted un año, 2 años, pero si usted no la aguanta. ¿Qué nos pasa a nosotros? Usted suma 2 problemas acá. Un contexto internacional muy adverso, no solo para nosotros, sino que afecta a nuestros vecinos, que son nuestros clientes, o sea, un contexto magnificadamente adverso y una herencia en la cual, ¿cuál es el problema de la herencia? El problema de la herencia que nunca el gobierno ha explicado, yo no sé si por razones políticas, económicas, incomprensión porque puede haber incomprensión del problema. Muchas veces yo creo que gran parte de los problemas de Argentina han sido errores de diagnóstico. ¿Cuál es la verdadera herencia? En el auge de las commodities subimos el gasto 18 puntos de producto, algo así como 100.000 millones de dólares. Ese gasto no lo podemos financiar, ni con impuestos, ni con deuda, ni con inflación. Eso va a haber que arreglarlo. En eso, ahí hay también un problema cultural porque hay como una actitud de negación de la sociedad, del gobierno, de los liderazgos, y ese problema está allí. O sea, ese problema no solo en Argentina, está allí en Brasil. Usted vio que la reforma brasileña, se han lanzado unas reformas dramáticas, dramáticas en un gobierno de mucha debilidad. La reforma es 20 años de congelamiento de gasto público como reforma constitucional. Eso más o menos lo baja 1,5 por año, a lo largo de 20 años. Eso les daría una reducción parecida a la que yo creo que necesita Argentina en 20 años. Este problema, después hay que poder financiarlo. 20 años de gradualismo. Pero, claro, sí, pero no gradualismo gradualismo constitucional. No de parola, sino que ahí hay algo. Después viene el problema, dice, bueno, ¿cómo usted logra bajar? Bueno, ahí viene la reforma previsional, que es muy parecida a la reforma previsional europea, reconociendo que las edades y las expectativas de vida se han alargado, que usted necesita contribuir más años. Fíjese, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema más serio. En Estados Unidos, 50% de la población trabaja y paga impuestos.
En Chile 40, en Argentina 18. Ahora, ¿por qué se ocurre eso? Bueno, porque mucha gente ha pasado al empleo público, a la informalidad, a la jubilación prematura. O sea, usted tiene una estructura, 18 es el promedio. En el noroeste y en el noreste es 8. Entonces usted tiene, piense usted cómo con 18 va a bancar un conjunto de planes, empleados y jubilados, que son 2 veces y media los que pagan impuestos. Lo que usted necesita es crear pagadores de impuestos, formalizar, pasar de 8 a 20 millones y bajar del otro lado. Esa es la tarea. Tome nota el gobierno, si quieren escuchar. Gracias, Ricardo, como siempre. Gracias a usted. Pausa y cerramos con Rosendo Fraga.